Hola, bueno, vamos a compartir otro episodio de la serie Opinión de un laico. Les debo comentar que yo en el canal de YouTube tengo dos tipos de serie, uno que son unos micros, que se llama Hoy lo vi y así te lo cuento, que no debe durar más de un minuto o minuto y medio, y esta que profundiza quizás un poco, con mucho más tiempo, algún tema que salga, que esté en el momento que lo estoy grabando en boga. Este tema no es muy de mundo. O sea, no voy a hablar de un artista, una tendencia, un evento importante, general, sino voy a hablar de un hecho muy propio de la fe católica, pero que sí hizo ruido y que sí se vio en las redes sociales, sobre todo en medios seculares, medios no religiosos, porque cuando ocurre un evento lamentable para nosotros, para muchos medios no religiosos son eventos importantes a destacar. Es como meter el dedo en la llaga. Y tiene que ver con la renuncia del padre Sam. Yo les voy a confesar, yo no seguía al padre Sam. Creo que como él hay muchos sacerdotes y religiosos en general que hacen trabajos importantes en las redes sociales, en los medios, y además creo que es una labor necesaria. Escuchaba a personas, porque hay mucha visceralidad en las redes cuando esto ocurre hacia los dos extremos. Una gente que dice, claro, y vuelven al mismo tema, eso es culpa del tema del celibato, los sacerdotes tienen que casarse, se sienten solos en estos tiempos donde ya hasta la castidad es un absurdo. Hay gente que se mete por esa línea y piensa que todo el problema de esto es sexual. Y hay otras personas que exigen a los sacerdotes, que son seres humanos, niveles estoicos de santidad que ni nosotros mismos los laicos damos. Entonces yo escuchaba a alguien que decía, el sacerdote tiene que dejarse queriéndose influencer y dedicarse a hacer su misa y confesar que es para lo que uno lo necesita. Para lo demás ya eso no tiene ningún sentido. Esas dos posiciones son extremistas. Yo debo decir, y más en estos tiempos, me gusta siempre estar recordando mi edad mientras la pueda recordar. Yo tengo ahorita 42 años al momento que hago esta grabación, y yo de hace 3 4 años para atrás eh, tengo la experiencia de conocer, gracias a la recomendación de una de las personas que lleva la página de Píldoras de Fe, que además a ellos les gusta siempre mantenerse en el anonimato, pero siempre estaré muy agradecido de esa recomendación, que haberme sugerido escuchar en un momento al padre Nelson Medina, por ejemplo, que para mí es un gran influencer de nuestros tiempos. Además, cada vez que él sube un video, son miles y miles de reproducciones que tiene de lo que él hable, porque además es una persona que vale la pena escucharlo. Y son audios larguísimos, de hora y media, hora y 10. Y yo he invertido, no he gastado, he invertido cantidad de tiempo en mi vida para mejorar mi fe en formación, pero antes de él hay muchas otras personas que he escuchado, el padre Antonio Fortea, un sacerdote español, el padre Santiago Marín, que también es un sacerdote que tiene un canal en YouTube, que era, creo que el Magnífica, creo que se llama, que además se lo habían clausurado, un sacerdote español. Eh, También están otros que no son sacerdotes, Martín Valverde, músico, la hermana Glenda, la misma Atenas con muchos de sus cantos. Entonces hay gente en los medios y eso es necesario. El mismo Benedicto nos invitaba mucho a colonizar lo que él llamaba el nuevo continente, que son las redes sociales y el Internet. Pero volvamos al tema de origen. Yo no me quiero dedicar al padre Sam porque no conozco su vida. Yo me acuerdo que yo hice, este sería el segundo opinión de un laico que yo elaboro. El primero fue con el padre Antonio, el padre Linero, no Antonio, el padre Linero, un sacerdote colombiano que escribió el libro El man está vivo, un hombre de medios. Me acuerdo también el caso que no le hice un video, pero el padre Alberto Cutié, que era el sacerdote de WTN que trabajaba con los jóvenes, que después apareció un escándalo vinculado con una mujer. Él deja el sacerdocio, entra a la iglesia de línea anglicana, entonces mantiene su sacerdocio y empieza a hablar mal de la iglesia católica. Entonces, estas cosas, cuando tú hablas de una renuncia de un sacerdote, vamos a empezar por allí, siempre va a ser una mala noticia, siempre. Es una mala noticia porque yo creo que el comparativo, primero, es siempre entender la visión de Jesús en torno a nuestra propia existencia. Fíjense que Jesús y nuestra iglesia además reconoce la unión entre un hombre y una mujer, la unión natural,
porque no solamente es la unión complementaria de dos cuerpos distintos, sino también que es reproductiva, es decir, genera vida naturalmente. Entonces, ese enfoque es el que la iglesia mantiene y eso hay que respetarlo. Yo no estoy diciendo que no hay otras formas de unión, eh, que para la iglesia no son lícitas, además son de un acto, cuando se ejerce la sexualidad en estas uniones, pues es un acto reconocido como un acto pecaminoso y de riesgo condenatorio. Y eso no ha cambiado en la visión de la fe, mas sin embargo Dios en su misericordia, pues es Él el que juzgará cada caso según su realidad. Pero aún así el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es una vocación también, que también tiene un llamado a la vida casta dentro de la sexualidad matrimonial, o sea, hay una unión de dos cuerpos, pero tiene que haber un marco de fidelidad entre esos dos esposos, ahí no puede haber entrado otras personas, pero es una vocación finita, es decir, cuando Cristo le preguntaban, por ejemplo, aquel caso de un hombre de una mujer que se había casado con un hombre que tenía 7 hermanos, él se muere, entonces la ley judía decía que tenía que casarse con el siguiente hermano y así se casó con todos, a ninguno le dio hijo y a Jesús le preguntan sarcásticamente de quién va a ser esa mujer en el cielo. Entonces Jesús responde, y aquí viene porque digo que es una tragedia, es una mala noticia cuando un sacerdote anuncia un retiro, porque él decía, cuando la gente vaya al reino de los cielos, ahí no van a haber matrimonios, ahí todos van a ser como ángeles. Entonces, imaginarse un cielo como se lo imagina el extremismo islámico o el islam, con huríes, mujeres vírgenes, que además vas a tener orgías ahí prácticamente, y que todo el castigo se centra también en el sadismo sexual de estos terroristas locos y desquiciados que hay en el mundo, que además quieren implementar esto en el planeta, o sea, ese es el anhelo que tienen, y lo peor es que se lo creen y están convencidos. Cuando tú ves esa mundanidad y la quieres trasladar a lo que es el sacerdocio, para mí es la comparación de la parábola del hombre que consigue la perla y vamos a poner el mundo, o sea, tiene todo el planeta, la mundanidad, los placeres del mundo en sus manos y se consigue la perla, que es la santidad, que es la fidelidad a Dios, es el amor a Dios, es entregarse todo a Dios. Y el hombre, en vez de decir voy a vender todo lo que tengo, dejar todo esto para comprarme la perla y quedarme con esto, para mí el sacerdote hace lo contrario, cuando renuncia a la perla y se quiere entregar al mundo. Pero las razones existen, humanamente hablando, mira, puede ser una mala vocación, puede ser que hubo una gran decepción, puede ser que te convertiste tanto en una figura mediática que hoy te demanda más la mediatez que la vida en silencio, que el obrar, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. La iglesia necesita sacerdotes y hay cosas que sí yo comparto. Yo creo que dedicarse a esto, yo por lo menos me dedico muy poco a esto, me gustaría hacerlo más, pero no, ya más esto no me genera a mí de momento ni es el fin en sí mismo, eso está en las manos de Dios, pero a mí esto no me genera lucro, entonces yo hago esto porque lo quiero hacer. Pero hay gente que esto le genera lucro, que además tienen publicidades, ofertas, ¿ok? Pero hacer videitos de esto, mínimo, entre hacerlo, editarlo, y yo lo edito muy poco, ustedes se darán cuenta que yo como grabo subo, yo no estoy pendiente a veces ni del peinado que tengo en la cabeza, como muchos se habrán dado cuenta. Pero hay gente que edita, que coloca video y eso no se lleva, es mínimo, yo no creo que eso se lleve menos de una hora, hora y media, para una persona que sea muy habilidosa en hacer eso, ¿ok? Entre hacerlo y subir, está pendiente que sube y colocarle el comentario y la publicación y la programación. Hay sacerdotes que le dedican más tiempo a esto que a confesar. Y ahí sí le doy un poco la razón a estas personas que decían en Twitter, porque es que a veces es desesperante la forma como el ejercicio de esta administración de sacramentos es tan mal hecha. O sea, es tan mal hecha, tan desordenada, no hay una estructura. Hay gente que va tocando iglesia y yo viví esa experiencia y he escuchado a mucha gente que le ha pasado y a que ahora confiesan aquí, no, no hay confesiones, tiene que hacer una cita, el cura no está, bueno, ok, tiene su vida, tiene su horario, está bien, pero para estas cosas entonces tú ves que abundan TikTok y religiosos bailando y haciendo danza y haciendo chistes y entonces ¿qué pasa? Que te absorbe la mediatez y dejas de ser obligatoriamente empiezas a hacer para alguien, o sea, empiezas a deberte a un público. Y cuando el público tú empiezas a sentir que tus videos, y eso me ha pasado a mí, que en mi video, un buen video mío de este tipo puede tener 10 reproducciones, 20, 30. Hay uno que tuvo más de 400.000 reproducciones, que justamente toca un tema de un video de homosexualidad, bueno, es el más exitoso que he tenido. Pero
hay videos que nada más han tenido una sola reproducción y estoy empezando a tener videos con 0 reproducciones en YouTube. Entonces, si yo me dejo guiar por eso, entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? No me sirve hablar de esto más. Yo voy a ponerme a hablar de homosexualidad y de aborto y de gobierno y a tirar al Papa Francisco y a tener gente que de verdad me escuche, porque yo lo que quiero es que la gente me escuche. Yo lo que quiero es primero expresar un material que, como yo lo he dicho en otras oportunidades, inclusive en los audios que comparto donde no me veo, pero sí está la voz, este material de repente ni siquiera es para este tiempo. De repente, de repente lo escucha un solo sacerdote y es el que lo tenía que escuchar, porque la obra de Dios es de manera personal, no es masiva. A Dios no le interesa llenar un estadio para que la gente eufórica le alabe y cuando salga de allí cada quien siga siendo un desastre con su vida. Entonces el problema es la mediatez. ¿Okay? Y esas crisis que a veces ocurren de que te seca. Yo recuerdo un sacerdote, no me sé su nombre, de verdad pido disculpas por eso, pero sí me acuerdo su caso, que él no dejó el sacerdocio, pero él sí hizo un video donde él decía, me retiro un tiempo de las redes sociales, porque esto me está haciendo daño. Cuando generalmente lo que yo sí veo mal, y aquí sí me voy a atrever frontalmente a criticar, porque además saben el daño que le hacen a la iglesia con eso, es hacer esas noticias públicas. Usted puede decir, mira, me aparto de las redes, dejo de estar en las redes sociales, si el tema es que te vas a salir del sacerdocio, pero también vas a dejar de ser una figura mediática. Porque si vas a seguir siendo una figura mediática, como lo fue el padre colombiano, el padre que ya mencioné, que tiene la otra opinión de un laico, que él siguió haciendo se convirtió como un coaching, ¿no? Y entonces, bueno, y cita a Dios, porque ninguno renuncia a Dios, pero renuncian a la iglesia. Y eso es como renunciar también a una parte importante de los tesoros que nos dejó Jesucristo. Recordamos lo que dice en Efesios, cuando Pablo le habla a los maridos, a nosotros los esposos, y nos dicen, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, despreciar a la iglesia, inclusive con las grandes diferencias que hoy podemos tener, y me sumo, sí tengo diferencias, hay cosas que me están generando mucha consternación con respecto al Vaticano y al Papa Francisco y el magisterio en general, cosas que me preocupa y que observo y que lamento que estén pasando. Tampoco puedo llegar a decir que el Papa Francisco es un hereje, por ejemplo, o que el Papa Francisco todo lo ha hecho mal, porque no es así. Pero sí hay un punto de quiebre, que hay algo que le está haciendo daño a la iglesia, hay algo que no está funcionando dentro de la iglesia y que se está haciendo público además, y que se está haciendo viral, y que lo que está haciendo es generar a la gente más decepción, y que al final lo que va a lograr es lo que quiere el demonio, es que la gente desprecie el cristianismo, pero también el judaísmo y el budismo y cualquier tontería, y se convierta en idólatra, como en los tiempos de los Baales en el Antiguo Testamento, y empiecen a adorar a cualquier ídolo, que al final también, como nos enseña San Pablo, detrás de cada ídolo está el demonio. Entonces no está bien aplaudir la renuncia de un sacerdote, no lo está. Es lo mismo que aplaudir un divorcio matrimonial, por supuesto, sacramental, que además la iglesia no divorcia, el sacramento no se rompe, lo que Dios ha unido, palabras de Cristo, no lo separa el hombre. Pero lo importante acá es que nosotros no podemos hacer alegría de lo que no es alegría. O sea, cuando un sacerdote renuncia, y es una invitación que hago, en quien hay que pensar es en Dios. Hay que mirar al cielo y decir, Señor, ¿cómo te sientes con esta noticia? Antes de ponernos a opinar cualquier idiotez en las redes sociales, discúlpeme que lo diga así, inclusive esto lo pueden considerar una idiotez, pues me sumo a la idiotez. Pero antes de ponernos a opinar cualquier cosa, es mirar al cielo y decirle a Dios, Señor, ¿cómo te sientes con esta noticia? Porque Dios, para Dios, la pérdida de un sacerdote, en estos días escuchaba a un sacerdote que decía que el sacerdocio, el concepto, la esencia del sacerdocio es querer vivir las santidades de la tierra. Imagínense ustedes el impacto que tiene la vocación sacerdotal, es renunciar al mundo totalmente. Por eso te lanzas a los pies, cuando te estás consagrando, te tiras al piso en forma de cruz, con la cara al piso, haces tus 3 votos de obediencia, pobreza y castidad, que además, fíjense que, por eso digo que hay cosas que yo digo que no se deberían decir tan a la ligera. Cuando el Papa Francisco decía en estos días, porque además está la entrevista, bueno, sí, el celibato es bonito, pero eso no es, eso se puede quitar. O sea, en esencia es lo que la gente escucha.
No lo que tú teológicamente quieres explicar, es lo que la gente escucha. Bueno, si se puede quitar. Yo ya estoy viviendo mi sexualidad porque en algún momento la iglesia va a dar ese paso y ya yo estoy adelantado, ¿no? No, eso no se ve. Siempre recordemos la intencionalidad de nuestro fundador, que es Jesús. Jesús hablaba de los eunucos, por ejemplo. Él decía, hay gente que hacen eunucos, la gente que es castrada a la fuerza. Hay gente que nace eunuco y hay gente, esta es la palabra que Jesucristo lo decía como una virtud. Y hay gente que se hace eunuco por el reino de los cielos. Entonces, esto no se trata de tener mujer, no tener mujer, de tener sexo, bastante sexo, mucho sexo hasta que el cuerpo ya no me dé más. Porque quienes han vivido esa vida, artistas famosos que hoy se suicidan, que aparecen muertos en tinas, en bañeras, ahorcados, es gente que ha tenido esa vida. Y Will Smith, que tiene un libro no, como autobiografía, donde él hablaba que se había acostado con más de 1000 mujeres y que llegó a sentir asco, o sea, de asco de sí mismo. Entonces, o la gente que es obsesiva con la pornografía y se masturba a diario, hasta 2 y 3 veces al día. Y esto puede sonar chistoso, pero no lo es. Y esa gente se seca, se seca moralmente, o sea, no, y además no tiene, puede tener a su esposa al lado, que además puede ser una belleza de ser humano, que además puede estar divina, corporalmente hablando, pero no sientes placer con ella ni excitación por ella, porque tú lo que tienes en tu mente es el veneno de la pornografía, y por eso de esto se habla como una adicción. Entonces, oye, yo creo que esto no se trata nada más de que va a por los padres, hay que orar, hay que hablar mucho por los padrecitos, porque los padrecitos, sí, por los padres hay que orar, y hay que hablar por todo el mundo, por los sacerdotes hay que orar, pero hay que orar por todo el mundo, pero también hay que hablarles un poquito duro. Porque aquí ya este tema de que, bueno, el sacerdote es el gran gurú que aconseja y ya va, pero vamos a ponernos un poquito de parte y parte. Porque también yo no puedo seguir llegando a un confesionario y que a mí me diga un sacerdote que nada es pecado y que me separe un sacerdote en un ambón y dar una homilía y no me hable del infierno, ni de la condenación, ni del pecado, ni de la necesidad de conversión, sino que todo es misericordia y chorro de misericordia y báñese con la misericordia y no importa la porquería de vida que tengamos encima moralmente hablando, pero dele que la misericordia lo va a salvar. Ese tipo de discurso no le está haciendo bien a la iglesia ni a nosotros los laicos. Yo mismo consumí eso por años y siento vergüenza de las cosas que yo me justificaba en mi vida por estar escuchando ese tipo de discurso. Cuando uno quiere justificar cualquier porquería en su vida, uno busca cualquier texto de la Biblia. Violó a una niña, entonces bueno, pero las hijas de Noé también se acostaron con Noé, mira, aquí está. Y ahí está en la Biblia. O sea, cualquier porquería que uno tenga en la vida, uno va a querer justificarla. Bueno, si Caín mató a su hermano porque yo no podía matar a ese desgraciado que me debe plata. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener coherencia y serenidad con esto, porque siento que nos estamos desbordando. Siento que queremos agradarle a todo el mundo, que queremos que el mundo nos aplaude y Cristo nos advertía y nos advierte, nosotros no somos de este mundo y el mundo nunca va a estar a favor de las cosas que predica Dios, porque este mundo está gobernado y hasta que Cristo no vuelva va a ser así por fuerzas que no son naturales y el hombre no puede autogobernarse, hacerse dueño de la villa y ahora sentirse que el cura, la monja o el Luis que te habla por las redes sociales es más sabio que 2000 años de sabiduría, de martirio, de padres de la iglesia. Entonces tenemos que tener docilidad con esto. Entonces yo no aplaudo lo que ocurrió con el padre Sam, no lo conozco. Y le pido a Dios que le dé serenidad. Capaz todavía está tiempo de reflexionar, capaz todavía está tiempo de decir, ya va, me equivoqué no solamente con la decisión. La dispensa sacerdotal tiene todo el mundo el derecho a pedirla, si no, no existiera. Pero me equivoqué en hacer esto público, en creer que a la gente como la vida de Shakira y Piqué le interesa mi vida. Hoy amanecí triste, hoy me comí unas albóndigas, hoy voy al cine, hoy me siento deprimido. ¿Qué piensan mis influencers, mis seguidores? Dale like si te gusta mi vida. O sea, ya basta de eso. O sea, no todo podemos estar haciéndolo público y estar pendiente porque es que es así. Porque yo llevo un canal de YouTube que no es nada. Pero llevo un canal de YouTube y uno mismo dice, ay, déjame ver cuántos likes tiene uno. Y reproducciones, una. Y es de mi mamá, por ejemplo. El mejor fruto que yo he tenido con el canal de YouTube es cuando de verdad me olvido. Y de repente me meto y me sorprendo que, oye, ya llegué a 700 seguidores. Qué bueno, para la gloria de Dios. Porque en este canal el que tiene que brillar es Jesús. Y cuando Luis no esté, pues que todo el material que esté allí sea para glorificar a Jesús, no recordar a Luis.
Uno es un instrumento, pero que sea para recordar a Jesús y para invitar a la conversión a las generaciones actuales y a las generaciones futuras. Entonces, eso es lo que yo quiero decir con esto, porque no va a ser ni el primero ni el último caso de un sacerdote que entra a medios, empieza a evangelizar, lo empieza a hacer bien, gana adeptos y luego la torta. Luego entonces viene el demonio y sabe por dónde se le va a meter, sabe por dónde va el orgullo, el león rugiente, buscarlo por dónde entrar. Ah, este ya está en los medios. Vamos a ver cómo lo voy conquistando, cómo voy doblegando su discurso, cómo voy haciendo que sus contenidos sean más exitosos, lo que tienen más que ver con el mundo que con la santidad. Los discursos menos reproducidos en YouTube seguramente son los que hablan de la castidad, de la santidad, de la conversión, no, pero los que hablan de sexo y de vamos a darle al papa hasta con el tobo y escándalo sexual y violación por allá y el aborto, esos sí son los que tienes que hablar. Y al final te conviertes en un instrumento, si no eres un instrumento de Dios, vas a ser un instrumento del mundo. Y al final los tres enemigos de la santidad de nuestra propia vida, ¿cuáles son? El demonio, la carne y el mundo. No sé si es el orden correcto, pero esos son los tres enemigos. Y eso es lo que hay que tenerle miedo. Esto yo no lo hago para el mundo. Esto yo lo hago para que podamos salirnos del mundo y tener un espacio para pensar a lo que Dios nos está invitando, que es a nuestra propia santidad. O sea, no es ni hay tantos temas que podemos hablar, la sexualidad entre los novios, podemos hablar de la propia vida homosexual, pero también de la vida adúltera, también de la fornicación, todo lo que tiene que ver con pecados de pureza, de la corrupción, de cuánta gente, yo hoy lo vi, hoy salí a la calle y uno ve a policías parando motorizados, parando carros, y toda la intencionalidad de eso, por Dios santísimo, y perdóname si estoy equivocado, pero lo más probable es que no es quitar plata, es ver qué idiota cae que le falte algún documento para sacarle dinero, porque si lo que quieres es multar y corregir a la sociedad, pues bueno, quítale la licencia y prohíbele manejar. Pero el punto está en que eso no es la intencionalidad. Entonces somos sociedades corruptas, somos sociedades abusivas, tratamos a las personas como mercancía. Esas son cosas que el cristianismo siempre predica. O sea, esta lucha, esta sinodalidad ahora y todo este discurso como si la iglesia nunca hubiese sido sinodal. La iglesia nunca fue sinodal. Eso es una barbaridad afirmar eso ahorita. Entonces la gente da la sinodalidad, entonces empiezan a comprar. Ahora todo es sinodalidad. O sea, no nos damos cuenta que lo que estamos predicando son modas. Y hay un tesoro escondido allí, constante, latente, que es que todo ser humano que habita este planeta en la actualidad, en el presente, todo ser humano requiere formación y conversión. Todo. Si usted no lo necesita, pues me inclino ante su santidad. Pero todos necesitamos ese discurso. Y mientras eso no esté, vamos a tener teniendo noticias lamentables y tristes como la del padre Sam. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.